Lo tendré que ir moviendo para ver la hora. Es que esto es trampa, ¿eh? Yo siempre miro a aquel, entonces voy a seguir predicando hasta mañana. ¿Estáis cómodos? Vale. Entonces, bueno, pues buen día. Hoy es un día muy especial para toda la iglesia, lo sabéis, porque es un día especial para Jonathan y Diana y vamos a estar estudiando este texto que hemos leído, que me gustaría que sea algo que quede en el corazón de todos nosotros, que Dios ha puesto en mi corazón y también especialmente para ellos, que es el tema de la identidad. Bueno, también os traigo, como siempre, muchos besos y abrazos y mucho cariño de todos los que estamos en la iglesia de Batec. Y también gracias por orar esta semana por Sara, está estupenda. Solamente le falta un poquito de limpieza ya pero en los pulmones, pero está muy bien, muy bien. O sea que gracias por orar, de verdad que lo hemos notado mucho. La identidad. Bueno, a medida que nos vamos haciendo mayores o que vamos creciendo, vamos construyendo nuestra identidad desde pequeñitos y a medida que vamos cumpliendo años, pues cada vez vamos descubriendo más cosas de quiénes somos, cómo pensamos, qué nos gustaría hacer, qué objetivos queremos conseguir, dónde queremos llegar. Y nuestra identidad no la tenemos solamente al nacer, sino que se va construyendo y vamos recibiendo influencias de mucho tipo que nos van haciendo decidir cosas de nuestra vida y van construyendo nuestra identidad. Por ejemplo, cada vez que se produce un cambio en nuestra vida o que se nos plantea un reto o lo que sea, ¿no? Cualquier decisión que tenemos que tomar, es básico tener claro quiénes somos y que nuestra identidad esté segura y que sepamos dónde estamos y quién somos, ¿vale? Las personas que tienen dificultades para saber quiénes son o que no han podido identificarse bien tienen muchos problemas cuando pasa algo en su vida y no saben cómo posicionarse o cómo afrontar los cambios, ¿no? Saber quiénes somos influye directamente en lo que decidiremos o en lo que haremos en cada cosa que se nos presente, ¿vale? Hoy, por ejemplo, en este caso Jonathan y Diana han decidido un cambio en su vida importante, ¿no? Pero ellos son personas que tienen muy clara su identidad. ¿Y en qué basan su identidad? Hace muchos años que Xavi y yo tenemos el privilegio de ser sus amigos y os puedo asegurar que son de las personas más estables y más firmes que conozco. Han pasado situaciones de todo tipo, cambios de muchos sentidos, golpes duros de la vida y les ha sostenido que ellos saben quién son y saben en quién basan su identidad. Lo tienen muy claro y entonces pueden actuar en consecuencia. Eso no significa que sea fácil cuando hay un cambio o una dificultad. No es fácil, pero pueden estar firmes y tranquilos. Vamos a ver la importancia que le da la Biblia a tener clara nuestra identidad y qué podemos aprender todos de ello, ¿vale? En Batec estamos estudiando este trimestre el Evangelio de Marcos y por eso al estudiarlo me vino a la mente todo el rato que hoy tenía que hablar de esto. Espero que sea bueno para todos y que sea un aprendizaje como ha sido para mí, ¿vale? Entonces empezamos, si tenéis la Biblia, desde el capítulo 1, versículo 1 de Marcos, y la primera parte de la que vamos a hablar es la identidad de Jesús, ¿vale? Cuando hemos hecho la lectura, no sé por qué, habrá saltado, no hemos leído el primer versículo, hemos leído directamente el segundo. Pero puede parecer bastante normal porque el primer versículo parece un título, parece simplemente un título. Pero es súper importante. El primer versículo de todos los libros de la Biblia realmente es el título del libro y es lo que nos dice la temática o el tema principal del que va a tratar ese libro. En este caso es un evangelio y el primer versículo nos dice muchísimo de todo lo que va a venir después en los 16 capítulos que tiene Marcos, ¿vale? Entonces, ya Marcos, desde el primer versículo, nos enseña cuál es el objetivo
de que él fue el primero en la iglesia primitiva que decidió escribir qué había hecho Jesús y lo importante que era para las personas que lo iban a escuchar, ¿no? Y decidió recoger todas las enseñanzas de Jesús que él pudo, que él supo, sobre todo a través de lo que le explicó o de las predicaciones de Pedro. Y Marcos lo fue recogiendo en este evangelio, que fue el primero que se escribió. Y este primer versículo ya nos dice el objetivo. El objetivo de Marcos era dar a conocer quién es Jesús. O sea, que todo el mundo supiera la identidad de Jesús. Y que los que escuchaban o leían este evangelio pudieran entender la importancia que tiene quién es Jesús para su vida. ¿Vale? Así que para nosotros va a ser el mismo objetivo. Vamos a ver quién es Jesús y vamos a pensar qué importancia tiene eso en nuestra propia identidad. Muy bien. Esto es lo primero. Entonces, el primer versículo es eso, como un título, es muy claro, ¿no? Primero dice comienzo. Dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo. ¿Por qué empieza con esta palabra? Algunas traducciones dicen principio, ¿no? Lo vemos en la pantalla, principio, comienzo. Marcos empieza así el Evangelio porque quiere dar a entender que solamente es el inicio de toda la obra que Dios va a hacer con la humanidad, que es la misión que ha hecho Jesús, es un comienzo, es un principio y nos da oportunidad de un nuevo pacto y puede ser un nuevo comienzo para todas las personas que creen en esto. Entonces, ya desde el principio nos dice que esto es un inicio de algo, es un comienzo, ¿vale? Y después, ¿qué dice? Del Evangelio de Jesucristo. Primero vamos a centrarnos en el Evangelio. Si habéis estado en la escuela dominical cuando erais pequeños o después de más mayores habéis dado clases, sabéis que la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Evangelio no era una palabra solamente contextualizada en el mundo cristiano. Nosotros ya escuchamos Evangelio, ya lo relacionamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y es las buenas noticias de la vida de Jesús para todas las personas. Pero en realidad Evangelio significaba una buena noticia que alguien daba cuando alguien volvía de una batalla o de una guerra o había conquistado algo, había hecho una gesta muy importante y entonces daban una buena noticia de algún militar o de algún líder que había conseguido algo. Entonces era una palabra muy conocida por todos los oyentes, pero no la relacionaban con Jesús. El primero que lo relacionó con Jesús fue Marcos. ¿Por qué? Porque para la gente que estaba escuchando Evangelio y una persona que ha sido crucificada era contradictorio total. O sea, era como un oxímoron, porque ser crucificado era como una cosa una maldición, ¿no? Una cosa muy mala, y en cambio Evangelio era signo de éxito o victoria. Entonces, para los que lo escuchaban y no sabían que Jesús realmente era el Hijo de Dios y había resucitado, pensaban, ¿cómo que Evangelio de Jesucristo? Si Jesucristo no es ningún líder que haya triunfado militarmente ni haya acabado con ninguna guerra, ¿no? Pero claro, Marcos sabía que sí que era realmente un evangelio, que Jesús había vencido la batalla definitiva contra la muerte. Y entonces él se atreve a usar esta palabra con Jesús y dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ya la palabra Jesucristo también nos habla mucho de la identidad de Jesús, ¿no? Jesús el Cristo, el Mesías. Mesías también era una palabra que se usaba para alguien ungido, alguien especial que tenía que liberar al pueblo, ¿no? Entonces pasaba lo mismo. Un Mesías en teoría era un libertador con mucho éxito y la gente no entraba en su cabeza que fuera con una identidad como la que sabemos que tuvo Jesús, ¿no? Humilde, que se sacrificó y que fue crucificado. Pero otra vez Marcos resalta que es el Mesías, el elegido, el ungido definitivo. Y por último dice Hijo de Dios, porque una de las cosas más importantes que Marcos quiere dejar claro es que Jesús es el Hijo de Dios, la divinidad de Jesús. Y tiene un poder sobrenatural y eso forma parte de su identidad y es una de las bases de nuestra fe. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si no creemos que Jesús es Dios, es muy difícil que podamos realmente
ser cristianos, ¿no? O basar nuestra fe en el cristianismo. Entonces, esto es un versículo y ya nos deja clarísimo la identidad de Jesús. Es la persona que ha traído las buenas noticias definitivas, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Es increíble. Y a medida que avanza el primer capítulo, vamos a ver que Marcos sigue insistiendo en esto de diferentes maneras. Leemos el 2 y el 3, ¿vale? Versículos 2 y 3 dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Marcos lo primero que hace es coger una profecía de Isaías. ¿Para qué? Para demostrar que una promesa del Antiguo Testamento que los oyentes conocían, de un profeta muy importante como fue Isaías, se había cumplido. Veremos que en el primer capítulo aparecen dos personajes clave, ¿no? Primero Juan el Bautista y después Jesús. Marcos dice, estos dos personajes no aparecen de la nada, no son personajes como cualquier otro que podamos encontrarnos por aquí. Estas dos personas ya están profetizadas en Isaías y ya son personas que Dios tiene en su plan eterno y que hoy se ha cumplido. Entonces, es la identidad que Dios quiere decir que Juan y Jesús tienen, ¿no? Que ya están en su plan desde la eternidad. Y con estos versículos, Marcos le dice a los oyentes, lo que vais a leer es real, son personas que son reales y que ya Dios había planificado esto para transformar vuestras vidas. En este sentido, Dios también nos dice, te dice a ti, me dice a mí, nos está diciendo a nosotros que somos personas que ya estamos en el plan eterno de Dios, que Dios ya ha planificado cosas para nosotros, que hay promesas que se cumplen que ya estaban pensadas para nosotros. Igual que aquí se cumplió sobre Juan el Bautista y se cumplió sobre Jesús, hay promesas que Dios tenía prometidas que también nosotros vamos a disfrutar y ya estamos en el plan eterno de Dios desde el principio. Y eso también tenemos que pensar que forma parte de nuestra identidad. Fuimos creados para ser eternos y Dios ya nos diseñó desde el principio. ¿Y cómo sigue? Pues sigue con el ministerio de Juan el Bautista, ¿vale? A ver, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Ministerio de Juan, del 3 al 8, nos dice, no, del 4 al 8, perdón. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, estamos la mayoría muy acostumbrados a escuchar esta historia. Los judíos iban en masa al desierto a confesar los pecados y que alguien los bautizara con agua. Eso era muy raro para ellos. O sea, los judíos de Judea, de Jerusalén, como dice aquí, iban al templo y un sacerdote hacía el perdón de pecados, pero solo los gentiles eran los que necesitaban ser purificados con agua, los que eran impuros, los que estaban corruptos. Los judíos tenían su religiosidad montada, ¿no? Sus leyes, donde en el templo los sacerdotes hacían todo el proceso y todas las consignas para que ellos fueran purificados de sus pecados. Pero esto es muy raro. De repente iban a un señor en el desierto que iba vestido muy raro y comía cosas muy raras y se dejaban bautizar por él y confesaban sus pecados a esta persona. Esto era una señal de cambio en el pueblo de Dios. Estaba empezando un cambio. Ellos consideraban que también estaban corruptos, reconocían su suciedad, que necesitaban una nueva identidad. Somos el pueblo de Dios, pero nos hemos corrompido, nos hemos apartado de Él y necesitamos una nueva identidad. Lo que ellos aún no sabían era que su nueva identidad estaba en Jesús. Y eso vendría más tarde, ¿no? Pero Juan ya se lo está adelantando. Juan está preparando el camino. Y Juan nos ayuda a entender la identidad de Jesús
y nos ayuda a entender la nuestra, porque él mismo, veis cómo se sitúa respecto a Jesús, ¿no? Dice, yo soy menor, mucho menor que el que viene, que es mucho mayor que yo, y yo no soy digno ni de agacharme a desatarle la correa de sus sandalias. Esta expresión es una expresión máxima de humillación delante de alguien muchísimo más poderoso que tú y muchísimo más grande que tú. Y Juan ya está diciendo, nosotros somos los que debemos arrodillarnos delante del Rey de Reyes y Él es el Rey de Reyes. ¿Por qué lo enfatiza tanto Juan? Porque sabe que la gente al ver a Jesús no va a pensar eso. Porque la gente al ver a Jesús, lo veremos después, pero ve una persona humilde, sencilla, muy parecida a Juan, como que no tiene ninguna pretensión de aparentar un rey. Entonces, Juan, desde el principio, su discurso es este. Yo he venido ahora, pero el que vendrá os bautizará con el Espíritu Santo. Y ellos lo iban oyendo, pero era muy difícil de entender. Nosotros estamos muchísimo más acostumbrados a escucharlo que esos primeros oyentes que lo leyeron o lo escucharon. Y entonces vemos que Juan es descrito de una manera, con unas características que parecen irrelevantes, ¿no? Cómo iba vestido, qué comía. ¿Y por qué esto? ¿Por qué Marcos describe estas características de Juan que a lo mejor nos parecen que no son importantes, ¿no? Cómo vestía, qué comía. Porque para los oyentes, primero les venía a la mente que era muy similar a Elías. La manera de comportarse, lo que hacía, era muy similar a Elías, era un profeta de este perfil. Entonces les daba seguridad también al pueblo, por eso iban a él. Eso por un lado. Y después, viendo a Juan, viendo cómo es, viendo cómo viste, viendo cómo se comporta, todos sus hábitos, entendemos que el camino que él presenta no será cómodo, ni será fácil, ni será con lujos. El camino que Juan está proponiendo de seguir a Jesús va a ser duro, va a ser de renuncia y va a ser sin lujos, ¿no? Entonces, esto va muy atado también a cómo nosotros entendemos nuestra identidad en Dios. Si la entendemos como Juan el Bautista, vamos bien, porque él fue el que presentó a Jesús y dentro de nuestra identidad tiene que estar presentar a Jesús de esta misma manera que lo hacía Juan. Pero si no nos sentimos como Juan, si no nos sentimos humildes, que no necesitamos lujos y que el único Rey de Reyes es Jesús, no podremos preparar el camino para las personas que se acercan. Es imposible. Y entonces sigue del 9 al 11, que entonces aparece Jesús. ¿Cuántas personas de aquí habéis visto alguna película sobre Jesús? En Semana Santa hacen muchas. Se han hecho muchas películas, ¿vale? No sé si os suena esta escena en las pelis, ¿vale? Está Juan bautizando ahí un montón de gente y de repente aparece Jesús con una luz alrededor, blanco, solo falta que suene una canción. Llega allí, todo el mundo se aparta, lo mira, el agua es más transparente cuando él entra. Vale, eso no fue así. O sea, el cine hace estas cosas para que veamos que Jesús era brutal, pero no fue así, ¿vale? Vamos a ver cómo fue. Dice, en estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, esto es muy importante, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ya está, no dice nada aquí de cuando entró al río ni que pasó nada. Enseguida, entonces sí, al subir del agua, cuando ya fue bautizado, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Vale, reconozco que aquí pasan un par de cosas bastante sobrenaturales y espectaculares. Pero cuando Jesús llega, Jesús no llamaba la atención. Al contrario, ¿qué hemos leído antes? Que todo el pueblo de Israel que iba a Juan eran de Judea y de Jerusalén. Los más distinguidos judíos iban a Juan. Iban allí al desierto a verle, ¿no? En cambio, Jesús especifica, desde Nazaret de Galilea. Esto era muy poco importante para los judíos. Galilea no aparece ni en el Antiguo Testamento. Era un sitio que era repudiado por los judíos, un nazareno. Esto no tiene ninguna importancia. O sea que no solamente no era importante Jesús y pasó desapercibido total entre la multitud, sino que incluso este es Galileo.
incluso despreciado, porque era de un lugar que no era importante para los judíos, no era un judío de un sitio importante. Él era de un sitio muy poco relevante. Entonces, Jesús siempre llega con humildad, sin llamar la atención, porque después a la gente le impacta más lo que va a hacer. Entonces, Juan lo bautiza. En este texto no nos dice más detalles de lo que habla con Juan. Vemos que Juan acepta bautizarlo, lo bautiza. Y lo que pasa en estos 2 versículos que vienen ahora son claves para que después Jesús pueda empezar su ministerio y su misión, ¿vale? ¿Por qué? Primero, se bautiza como uno más, pero pasan 2 acciones o 2 cosas sobrenaturales. Por un lado, dice aquí que el cielo se abre. Esta traducción no es la correcta o la más concreta o más específica, como dice en el original. En el original no dice que el cielo se abre, sino que el cielo se rasgó. En català diu es va esquinçar. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, por ejemplo, Juanjo o Pili, que trabajan con telas, si tú una tela la cortas, o por ejemplo una prenda la abres con una cremallera, después se puede cerrar o se puede coser si la has cortado bien, ¿no? Cuando una prenda o una tela se rasga o se esquinça, eso es muy difícil de volver a cerrar. Es una cosa que es más definitiva, ¿no? Está rota. Dios aquí en el original dice que rasgó el cielo. El cielo se rasgó. ¿Por qué? Dios no quiere volver a cerrar. Dios tiene la intención de recuperar la relación con la humanidad de manera definitiva, de venir a restaurar su relación con las personas humanas. Y el primer humano, hijo de hombre, donde él quiere demostrar que quiere estar con él, que quiere estar unido a él, es con su hijo, con Jesús. Jesús es el primer hombre, digamos, otra vez, ¿no? Después de Adán, él es el segundo Adán. Y entonces Dios baja, el Espíritu Santo, en forma de paloma hacia Jesús, y es un símbolo de que Dios quiere recuperar a la humanidad, quiere volver a acercarse a la humanidad y quiere volver a reconciliarnos con Él, pero no quiere volver a cerrar la relación. Él quiere que el cielo esté rasgado para que estemos en contacto directo con Él. Igual que cuando pasa el otro extremo del ministerio de Jesús y Jesús muere, se rasga el velo del templo también. Y es la misma palabra, se rasga, porque ya no se necesita intermediarios, ya la relación es directa con Dios. Entonces, igual que Dios se acerca de esta manera tan sencilla, con una paloma, otra vez sencillez, no baja un águila, ¿no? Baja una paloma y se acerca Dios a Jesús, el Padre al Hijo para demostrarnos esta intención. Igual lo hace contigo, se acerca a ti, ha rasgado el cielo por ti y ha bajado a la tierra por ti y quiere recuperar la relación contigo. Y esa es la primera acción que hace y es espectacular. O sea, a mí me pone la piel de gallina pensar que Dios en ese momento rasgó el cielo de esta manera para bajar y hablar con Jesús. Segunda acción que hace, habla. El Padre habla con Jesús. Y con esto vamos a ir terminando. Porque aquí el Padre va a decir con voz muy clara y audible quién es Jesús. Y a la misma vez quiero que pienses que también está diciendo quién eres tú. Pero vamos a empezar por Jesús, ¿vale? Dice una frase muy sencilla. Primero dice, tú eres. Eso quiere decir que le está diciendo, esta es tu identidad. ¿Quién eres tú? Tienes que tener claro quién eres para poder cumplir tu misión y tu ministerio. Tú eres. Segundo le dice, mi hijo. Tú eres mi hijo. Primero, mi, ¿no? Es una señal de propiedad. Le dice, eres mío, eres mi hijo. Y hijo, ¿no? Empieza diciéndole, voy a empezar una familia de hijos, que Jesús es el primero. Jesús es el mayor de todos los hermanos, es el primogénito. Tú eres mi hijo. Y aquí empieza la familia que Dios ha diseñado a partir de Jesús.
la unión de una familia es muy fuerte, no se puede romper. Es una cosa diseñada por Dios que es la fuerza que Dios ha pensado para llevar su ministerio a la tierra, a través de la familia, de hacer muchos hijos. Y eso lo experimentamos también a nivel humano, ¿no? Cuando tenemos hijos o cuando somos hijos, que todos somos hijos, la fuerza que hay en una relación entre padres e hijos es muy fuerte, es que no se puede explicar. Jonathan y Diana también estáis adquiriendo esta identidad ahora mismo de padres, y es una identidad nueva cuando la recibimos que no se puede explicar hasta que no lo vives, ¿no? Pero todos experimentamos la de hijos y es una fuerza espectacular, ¿no? Por eso, cuando se rompe humanamente a veces esta unión que Dios ha diseñado entre padres e hijos, tiene unas consecuencias nefastas, ¿no? Tiene unas consecuencias muy, muy malas, porque es algo sagrado, la familia, y tiene una fuerza espectacular. Es lo más fuerte que existe, la familia que Dios crea. Y Dios diseña una familia espiritual, y eso sí que es imposible de romper. Luego hablaremos de esto. Y le dice lo primero, tú eres mi hijo, y después le dice, amado. Esto tiene como dos vertientes. Primero, el sentirse amado por Dios es lo que nos da valor. Jesús, el sentirse amado por Dios, era una herramienta para su misión. Cuando nos sentimos amados por Dios, cuando Jesús realmente escucha, soy su hijo amado, es cuando Él puede hacer su misión de amar a todo el mundo. Cuando nos sentimos amados por Dios es cuando podemos dar ese amor a los demás. Solo queremos amarte y amar lo que tú amas, creo que cantaremos. Y eso es la base de la relación con Dios, ¿no? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y a través de esto nosotros podemos amar a los demás. Y Dios en esencia es amor, su identidad es amor. Él dice, yo soy amor. Y el amor bidireccional es la mayor herramienta para la misión. O sea que Jesús ya tenía la fuerza para la misión, que era ser hijo, y la herramienta para la misión, que era ser amado. Y por último le dice, estoy complacido contigo. Eso es precioso, porque es como, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser si aún no ha hecho nada, ¿no? O sea, en un sentido, bueno, ha nacido, ha vivido, pero Jesús aún no ha hecho su misión. Y Dios ya le dice, estoy complacido contigo. Pero Dios le está diciendo, me siento muy orgulloso de que quieras cumplir con el propósito que yo tengo para tu vida. Amén. Jesús vino a cumplir con un plan muy difícil que el Padre diseñó para su vida, y estaba yendo a las aguas con Juan, ya estaba diciendo, ya no hay marcha atrás, he decidido seguir a Jesús, he decidido obedecer al Padre, quiero decir, y hacer la misión que el Padre me ha encomendado, y quiero cumplir con mi propósito. Jesús está 100% decidido a obedecer. Vemos que aprendió obediencia, era humano y para él no era así de sencillo. Sabemos que la Biblia dice que aprendió a obedecer también. Y Jesús, en ese momento, el Padre le está diciendo, estoy muy orgulloso de ti, has decidido hacer el propósito que tengo para tu vida. Y aquí se acaba. Después, el Espíritu Santo ya lo lleva a ser tentado, eso lo sabemos. Cuando decidimos seguir a Jesús, eso va a pasar. Pero hoy no vamos a hablar de esto, vamos a centrarnos en esta identidad que Dios, el Padre, le dice a Jesús. Y ahora vamos a pensar en nosotros, ¿vale? Tenemos una identidad humana, por ejemplo, yo soy Laia Martínez Grau, bueno, en realidad en mi DNI pone Eulalia Martínez Grau, que eso también habla de mi identidad, porque Eulalia era mi bisabuela, la abuela de mi padre y de mi tía y de mis tías, y por eso me llamo Eulalia. Entonces, Martínez y Grau son los apellidos de mis padres, me dan identidad, ¿no? Soy hija de Bernardo y Fina, eso me da identidad, soy esposa de Xavi, madre de Dani y Sara, soy educadora social, también soy líder de un punto de misión, y hay muchas cosas que definen mi identidad, ¿no?
También Jonathan y Diana podrían hacer lo mismo que acabo de hacer yo ahora, tienen muy clara su identidad, y cada uno de vosotros, nuestra identidad humana la tenemos clara, y es potente porque también es sagrada, porque como he dicho, la familia es sagrada para Dios. Pero también Dios diseñó otra familia, hemos dicho, y esa identidad es la que es superior a todas, la identidad que nos da Dios en Jesús. Y eso, nuestra identidad, tanto la humana como la espiritual que Dios nos ha dado, va a influenciar en todas nuestras decisiones, como hemos dicho al principio, en todos nuestros cambios, en todas nuestras acciones de nuestra vida, pero tenemos que decidir en qué momento decidimos que siempre la identidad que tenemos en Jesús sea la que priorizamos cuando emprendemos un camino, porque mi yo humano muchas veces no decidirá lo que quiere Dios. En cambio, si dejo que el Espíritu Santo me ayude a decidir, a tomar las decisiones y mi identidad en Jesús es la que predomina en mí, eso es lo que va a hacer que pueda cumplir su voluntad. Mi nueva identidad en Jesús significa que Él es mi hermano mayor. Aparte de eso, Él es mi Salvador. Aparte de eso, Él es mi Señor. Y mi nueva identidad me impulsa también a sentirme hija y pertenezco a esta superfamilia. ¿Vale? Los que pertenecemos a esta superfamilia sabemos que vayamos donde vayamos tenemos familia. Muchos habéis venido de otros lugares, pero en la familia de Dios, vayas donde vayas, tienes familia. Y Jonah y Diana, vayáis donde vayáis, somos familia. Eso ya no se cambia. Y hagamos lo que hagamos en nuestra vida, somos familia de Dios. Y eso es una unión tan poderosa que nada lo puede destruir. Somos hijos de Dios y Dios nos protege y somos suyos y Él no nos va a dejar de su mano. Entonces, hoy quiero, para terminar, que escuchéis esto, vosotros y todos, que es que Dios os dice que sois sus hijos, que pertenecéis a una familia que no se puede destruir y que vayáis donde vayáis, somos familia. Segundo, amados, sois amados. Mi identidad es en el amor y para empezar la misión de Dios o el propósito que Dios tiene ahora para tu vida, la herramienta que necesitas es el amor. A Jonah y Diana el amor les sale por los poros, o sea, eso ya lo llevan incorporado porque saben quién son en Jesús. Cada uno de nosotros, ellos también, tenemos que seguir trabajando para que vayamos donde vayamos, el amor sea lo que nos identifique, que la gente nos vea y nos diga, tú eres amor. Eso es muy raro, pero hay personas que lo dicen, tú eres como amor, ¿no? O tú eres luz allí donde vas. Si la gente te identifica así, siento decírtelo, pero no te están viendo a ti, están viendo a Jesús. Y eso es lo que tiene que pasar. Y lo último que quiero que escuchéis hoy es que Dios se complace en vosotros. Dios se complace en vosotros, porque estáis cumpliendo su voluntad. Y a veces, pensaba que no lloraría, pero bueno, a veces es duro y difícil cumplir la voluntad de Dios. Y las decisiones nos llevan a renunciar a cosas, ¿no? Pero Dios está orgulloso porque sabe que habéis elegido cumplir con el propósito para vuestra vida. Y ya os dice, estoy complacido contigo. Y sois mis hijos amados y estoy complacido con vosotros. Eso es lo que quiero que escuchéis hoy. Y nunca olvidéis vuestra identidad. Y por nuestras fuerzas es imposible, pero no olvidéis que el Espíritu Santo también vino a nosotros. Estuvo con Jesús y después viene a cada uno de nosotros, está a nuestro lado. Y esa es la manera como podemos hacerlo. Así que, bueno, espero que os haya servido y que no olvidéis nunca vuestra identidad, que es lo que os ayudará a tirar hacia adelante. Gracias.